Hola, este es el segundo video sobre ruido en ambiente laboral. Hablamos hasta el momento de intensidad, frecuencia y tiempo de exposición, las tres variables que debo considerar al momento de evaluar ese ruido como causal de enfermedad. Entonces, de acuerdo a la legislación argentina, es que un nivel límite son los 85 decibeles con una exposición de 8 horas. Son decibeles audibles de nivel de presión acústica. Esto está referido con lo que vimos en el video 1. Nivel de presión. Estamos hablando de energía aquí. Entonces, este no es solo un valor, porque si yo tengo mayor tiempo de exposición, ese valor debe disminuir. La dosis se reduce. Ahora también la normativa dice que ninguna persona debe entrar a áreas con niveles de ruido mayor a 140 decibeles, independientemente del tiempo en el que esté expuesta. Y esto es porque lo que dijimos, a ciertas intensidades no importa el nivel de la cantidad de tiempo que tengo que estar expuesto, sino que se va a producir el daño. Entonces, características del ruido. Dijimos, una onda se propaga en un medio elástico, tiene una amplitud, es esto que vemos acá, y allí de lo que hablamos es de la intensidad, de esa capacidad de energía que tiene el ruido. Por otro lado, hablábamos de la frecuencia, y la frecuencia se mide o entre crestas o valles. Esa frecuencia se mide en hertz y lo que me va a estar dando son diferentes tonos del ruido. Ok, aquí vemos un potenciómetro que se utiliza en audio. Este en particular tiene distintos volúmenes para distintas frecuencias. Como que podría trabajar en intensidades a diferentes frecuencias. Ya vamos a ver por qué. Antes de llegar al porqué de las diferentes frecuencias, es interesante que veamos al decibel. Ahí en el material que les dimos en clase decía por qué se llama decibel y demás. Quiero repasar aquí que es una unidad logarítmica. ¿Qué quiere decir esto? Como las diferencias de energía son tan importantes, para que esto quede dentro de un gráfico, utilizamos la propiedad del logaritmo. A ver, para que quede en claro, en la columna A el valor es 1 y el logaritmo es 0. Quiere decir que yo en lugar de poner 1 voy a poner decibeles 0. Cuando voy a poner el valor de 10, el logaritmo da 10, el valor B. Cuando voy a poner 20, en realidad estoy hablando de un valor de 100. ¿Se entiende? Entonces, para que quede claro, el valor de C menos B son 20 menos 10. Pero en realidad lo que estoy teniendo es 100 menos 10 y esto da 90. O sea, la diferencia entre 20 y 10 en logaritmos equivale a 90. ¿Se entiende así? Mismo, entre D menos C, 20 menos 20 da 10, pero sin embargo, en X da 900. Aquí que queremos decir que cuando hablamos de decibeles, intensidad del ruido, no podemos sumar algebraicamente. Para hacerlo así, deberíamos hablar de energía, trabajar con estos números, no con el logaritmo que representan los decibeles en las mediciones que vamos a hacer. Como regla práctica, cada 3 decibeles se duplica la potencia. Bien, hay una particularidad que es el oído humano, cómo percibe a distintas frecuencias el sonido. Entonces se generaron estas curvas isofónicas en las cuales se evaluó a diferentes frecuencias cómo percibía el oído las diferentes intensidades. Esto es, en niveles de intensidad bajo tiende a percibirse más superando los 1000 hasta los 6000, 7000 Hz.
Particularmente entre 1000 y 4000 es donde el oído es más sensible. Sin embargo, a medida que subimos en lo que son la potencia sonora, vemos que esas curvas se aplanan. Entonces da lo mismo sonidos graves que sonidos agudos. Entonces, el oído percibe con niveles de intensidad más bajos los sonidos agudos que los graves, ¿no? En referencia con los graves. Bien, seguimos. La normativa habla de que todo trabajador expuesto a una dosis superior a 85 decibeles A de nivel sonoro continuo equivalente. Lo que decíamos antes, esa suma para hacerla de manera algebraica la debo hacer con energía. Si no en clase, bueno, tenemos ahí un Excel en el cual ponemos las mediciones en decibeles y el tiempo que estuvo de esa jornada expuesto a ese nivel. Y vamos reflejando la totalidad de horas que estuvo en el trabajo a las diferentes intensidades de ruido que tuvo expuesto. Y de allí podemos sacar lo que es el nivel sonoro continuo equivalente. Equivale al sonido al cual estuvo expuesto durante toda esa jornada que realizamos la medición. No estamos hablando de mediciones, nuestra mirada acá es de medicina del trabajo. ¿Okay? Por eso es que no entramos en el detalle de cómo se deben hacer esas mediciones, cuán representativas deben ser y demás. Y como estamos hablando de medicina, queríamos poner un video que demuestra cómo funciona el oído. Está en inglés, está subtitulado, pero es el mejor que hemos encontrado de un instituto nacional de Estados Unidos que expresa muy bien los 3 procesos que se dan en el oído para traducir el sonido o ruido, ¿no? Vamos a verlo. Have you ever wondered how sounds make their way from the source all the way to your brain? Take a trumpet, for instance. When it's played, it makes sound waves in the air. The outer ear catches the waves, which then travel through a narrow passageway called the ear canal. The sound waves reach the eardrum, which is a membrane roughly half the size of a dime. They make the eardrum vibrate, which in turn vibrates 3 tiny bones called the malleus, incus, and stapes. These bones amplify or increase the sound vibrations and send them to the cochlea. The cochlea is shaped like a snail and is the size of a garden pea. It is filled with fluid, and the sound vibrations make this fluid ripple, which creates waves. Hair-like structures called stereocilia sit on top of hair cells and are grouped together as hair cell bundles inside the cochlea. The hair cells inside the cochlea ride these waves, and the hair bundles are moved. The hair bundle on top of the hair cell turns these movements into electrical signals. As the hair bundles are moved, ions rush into the top of the hair cells, causing the release of chemicals at the bottom of the hair cells. The chemicals bind to the auditory nerve cells and create an electrical signal, which travels along the auditory nerve to the brain. Different hair cells respond to different frequencies of sound. The hair cells at the base of the cochlea detect higher-pitched sounds, such as a piccolo or flute. The hair cells toward the top of the spiral detect progressively lower-pitched sounds, such as a trumpet or trombone. At the very top or apex of the spiral, the hair cells detect the lowest-pitched sounds, such as a tuba. The auditory nerve carries the electrical signal to the brain, which interprets the messages as sounds that we recognize and understand. Bien, simplificado, al principio las ondas sonoras son amplificadas y llegan a la cóclea. En la cóclea se transmiten a través de un fluido esas ondas que llegan a unas cilias que lo que hacen es el segundo proceso en el cual bioquímicamente, de acuerdo a donde están ubicadas, van a ir hacia los neurotransmisores y allí ese bioquímico pasa a ser energía eléctrica que se conduce por los nervios hasta el cerebro. Y allí se interpreta, se decodifica el mensaje y entonces es que reconocemos los sonidos. Espectacular. Bien, ¿cómo vamos? Ya estamos llegando al final del segundo video. Aquí un cuadro de niveles. Este es del año 2018. Está elaborado por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo en Argentina. Y lo que dice es que si tengo sonidos entre 82
y 85 decibeles por debajo de 85, debo hacer exámenes médicos periódicos de salud cada 2 años. ¿Debo implementar medidas correctivas para reducir esa intensidad de ruido? Sí. Y ahora, si el ruido es igual o superior a los 85 decibeles, allí vuelvo a tener exámenes médicos, pero esta vez el periodo es anual. El personal que esté expuesto debe usar obligatoriamente protección auditiva y a su vez, obviamente, tengo que implementar medidas correctivas para disminuir esa cantidad de ruido. Bien, esto, como les decía, es una información un poco más nueva que la... Finalizando, el ruido es un agente de riesgo físico que produce hipoacusia perceptiva. Esta está listada en el decreto 658. A su vez, a ese control médico se le dio una codificación, ESOP 90001. ¿Qué quiere decir código ESOP? Es el código de exámenes de salud ocupacional periódicos. ¿Y qué se hace cuando yo en el relevamiento de agentes de riesgo identifico el riesgo 90001? Se hacen audiometría tonal y audiograma. ¿Qué son? Curvas que el trabajador me va a ir indicando que él escucha a diferentes frecuencias. En el oído derecho, oído izquierdo. Esto se hace con auriculares, se va poniendo en el equipo estas frecuencias y se empieza desde el nivel más bajo a subir la intensidad hasta que la persona lo percibe. Estas curvas contra estándares lo que me va a indicar es si hay alguna pérdida auditiva. Y mismo son muy importantes para evaluar al mismo trabajador a lo largo del tiempo durante su vida de trabajo. Bien, esto es todo. Espero que les sirva un repaso sobre lo que es el ruido como agente de riesgo con una mirada desde la medicina del trabajo. Bueno, muchas gracias y estamos hasta el próximo video.